Estamos aquí en la pantalla de contactos. Estamos en la página principal, aquí arriba, y podemos ver unos filtros. Los filtros los podéis sacar, si esto os sale vacío porque no habéis sacado un filtro, os los podéis sacar desde aquí dentro. Tenéis por cada apartado diferentes filtros que podéis ir sacando. Entonces, con un tic los vais seleccionando, los que os interese, y los vais sacando. Entonces, a la hora de utilizar los filtros, una vez que tengáis aquí ya los filtros sacados, podéis ir eligiendo pues, diferentes filtros, pues el de por país o por email, y entonces os vais sacando unos listados de los clientes o de los contactos que os interesen, y luego con ese listado podemos ir trabajando y tenemos varias opciones. Entonces aquí tenemos diferentes contactos, la mayoría van a ser de tipo cliente, pero también podéis guardar aquí un contacto de tipo intermediario, agente, algún proveedor. Entonces tenéis todos estos contactos y todas estas opciones para poder guardarlos. Entonces voy a elegir, por ejemplo, a un cliente, lo voy a dejar así y le voy a dar a buscar. También, si voy muy rápido o queréis que suba el volumen, me avisáis. Vale, entonces nos saca un listado. Aquí arriba pondrá el número de contactos que me ha salido, y entonces este sería mi listado. Entonces con este listado podemos hacer varias funciones. Por un lado, bueno, aquí tenemos dos opciones, que si en este listado yo veo que me falta algún cliente o algún contacto, yo puedo venir aquí a añadir y lo puedo buscar. Aquí en buscar podéis ponerlo y digo, pues me falta este, y lo incorporo. Entonces la ficha que se me abre la cierro y ya lo tengo aquí incorporado. Y si queréis trabajar con este listado y queréis quitar, pues es que les voy a mandar un email y este no me interesa, pues lo podéis seleccionar y lo podéis quitar. Y al seleccionar uno en concreto y darle a quitar, lo que estamos haciendo es quitándolo de este listado con el que estamos trabajando, para no interactuar con él, pero ni lo estamos eliminando de APIGES ni lo estamos borrando. Luego, para dar de alta un nuevo contacto, habría que darle aquí a nuevo, y luego también se podría copiar alguno si queréis para partir de una base, y ya luego el que habéis copiado, pues cambiar algún campo si lo tuvierais que cambiar. Y tenemos aquí estas opciones disponibles. Por un lado tenemos los informes, que tenemos un listado con diferentes formatos. Entonces saldría en PDF un informe, y lo que nos va a salir la información sería toda la información que tenga en la ficha este cliente. Entonces todos los datos que he ido metiendo, por eso cuanta más información se meta mejor, luego nos va a ir saliendo en un listado. Entonces este saldría en PDF, pero aquí tenemos dos opciones. Por ejemplo, esta donde pone generar, esto se me abre en un formato en el que yo luego lo puedo guardar, pues en vez de en PDF lo puedo guardar en Excel o en Word o en otro formato. Y luego este otro cuadradito es editar para personalizar. Esto significa que se nos va a abrir en un formato editable, y entonces lo voy a poder editar, y si hay, por ejemplo, algún campo que no me interesa, lo puedo eliminar, o puedo incluir alguna variable, o algún campo que no esté, que me interesa, pues lo podemos meter. Y entonces hacerlo un poco pues, más a vuestra medida o personalizado, para luego sacaros el informe. Luego aquí en acciones, por un lado tengo actualizar, que es para actualizar de forma masiva pues un mismo campo, cualquiera de estos, y al hacer un cambio, por ejemplo aquí en observaciones, si yo pongo una observación, pues y le doy aquí actualizar, de forma masiva se me va a actualizar en todos estos contactos que tengo aquí en el listado que me he sacado. Entonces, pues si tuvierais que hacerlo en varios a la vez, pues en vez de ir uno a uno, con esto ahorráis tiempo y podéis hacerlo a la vez. Entonces tenéis estos campos disponibles. También podéis cambiar el idioma, o aquí un intermediario. Entonces tenéis aquí estas opciones. Y luego, por otro lado, también tenemos aquí la de exportar, que es para mandar una carta de forma masiva. Estos son los textos que están ya creados previamente en el apartado de cartas. Entonces, una vez tenga aquí yo todas mis cartas creadas y todos los textos, pues ya puedo elegir una, y de forma masiva se lo puedo enviar a todos mis clientes a la vez. Entonces, bueno, pues como ya sabéis, tiene una serie de variables, entonces aunque se haga de forma masiva, pues estas variables se va a rellenar cada una de la información de cada cliente para que lleguen personalizadas.
Entonces habría que darle primero a generar para que se personalicen y luego ya se podrían enviar. Vale, pues ahora vamos a pasar con la ficha de un cliente. Me voy a abrir una para que la podamos ir viendo de ejemplo y ya vamos viendo los diferentes apartados que tiene. Entonces, voy a abrir este, por ejemplo. Vale, entonces estamos en la pestaña de generales. Entonces, en esta pestaña vamos a poner los datos más básicos, que serían estos de aquí, que entonces aquí en tipo, pues tenemos que poner tipo cliente o intermediario, o un proveedor, un inventor, aquí ya ponéis el tipo. Luego ponéis estado alta. Si en un futuro este cliente dejara de ser vuestro, lo podéis pasar a estado baja, que cambia de color y así ya sabéis que este cliente lo habéis dejado de llevar. Pero siempre recomendamos que lo paséis a baja en vez de eliminarlo, porque si en un futuro tenéis que acceder a la información que teníais de él, si lo habéis eliminado ya nunca podréis volver a ver la información. Entonces mejor dejarlo en baja. Luego aquí podemos poner pues si es moroso, deudor, bueno o aquí el riesgo que tiene. Y luego aquí pondríamos si es un cliente pondremos que real y si a lo mejor es un contacto que tenemos de un posible cliente que a lo mejor acaba siendo un cliente nuestro, pues podemos poner potencial, o un cliente pasivo o un cliente ocasional. Luego aquí en código siempre va a haber que poner un código para que cada cliente tenga su propio código, entonces podéis tenerlo o un interno que tengáis vosotros o podéis generar uno o podéis ponerlo a través de un número correlativo. Entonces si ya habéis metido 5, pues luego ponéis el 6, luego el 7. Entonces también podéis generar unas series, entonces a la hora de poner el código, si abrís un cliente nuevo, os va a salir el valor de las series. Entonces elegís pues, cliente, intermediario, autor y si elegís cliente y le dais doble clic y luego le dais a guardar, se os va a poner un código automáticamente. Pues si el último había sido el 6, se os pondrá un 7 automáticamente. Entonces estas series, si las quisierais crear, tenéis que venir aquí a utilidades, a configuración del sistema, me voy aquí a de aplicación y entonces aquí pongo generar series para los contactos. También tenemos una disponible para los expedientes. Entonces aquí le dais a que sí, como tenemos nosotros, y entonces aquí las podéis hacer. Entonces aquí ponéis, por ejemplo, cliente, o si queréis también crear una serie para intermediarios, otra para gente, pues las vais creando, y entonces podéis poner si queréis una descripción de un código, pero que no es necesario, simplemente vamos a poner un cliente y luego aquí último número, pues por ejemplo el 6, porque ya tenéis 6 clientes introducidos, pues aquí ponéis el 6. Entonces una vez que esto lo hayáis guardado, venimos aquí, guardamos también aquí los cambios, y entonces una vez que yo le doy a nuevo, me va a salir las series de contactos, entonces yo elijo el cliente, le doy a guardar y como el último era el 44 se me pone 45 automáticamente. Entonces a lo mejor esto es más fácil y tenéis esta posibilidad. Vale, voy a volver al que estaba. Vale, y luego aquí en referencia y clave son campos libres que si tenéis información interna de un cliente o la queréis introducir, pues podéis introducirla aquí. Y luego tenemos aquí también estas opciones que no se utilizan mucho, pero que si las quisierais utilizar, pues las tenéis aquí disponibles, que la de grupo sería para si este cliente pertenece a un grupo de empresas, pues se puede indicar aquí, por ejemplo, pues Inditex o cualquier otro grupo, pues lo podéis indicar. También se puede crear, si no tenéis los grupos creados, porque si está creado lo seleccionáis y ya está. Y si no está creado, desde este mismo sitio se podría crear. Le dais aquí a crear y ponéis un código, aquí ponéis pues Inditex o BBVA y ya lo tendréis guardado y lo podréis seleccionar. Con estas otras dos sucede lo mismo. También le podéis, desde aquí, si no lo tenéis creado, lo podéis crear. Y este de categoría sería para asignar el tipo de intermediario del que se trata. Si tenéis un intermediario, por ejemplo,
aquí podéis poner el tipo, si es pues corresponsal o una persona que os ayuda o una gestoría, o desde aquí lo podéis seleccionar. Y luego el de la delegación igual, lo podéis crear aquí tantas delegaciones pues como tengáis, y entonces sería pues para indicar una delegación si perteneciera a una. Luego me voy a ir aquí a este otro apartado de otros datos. Entonces aquí abajo, por un lado tenemos, bueno, este de observaciones es para poner alguna observación que queráis del cliente o algún dato que queréis guardar suyo. Y este de seguimiento es un poco también pues para tener el seguimiento, que es lo mismo que para observaciones, y pues siempre recomendamos utilizar el de observaciones, aunque también tenéis aquí este campo disponible. Luego, las clasificaciones que están aquí arriba es para poner si tenéis alguna clasificación interna para vuestro contacto. Entonces, si lleváis un seguimiento o les ponéis una clasificación, pues tenéis aquí la posibilidad de poder ponerlo, pero que también es un campo opcional que tampoco se utiliza mucho. Luego aquí el responsable, pues si en la empresa sois varios, pues si este cliente lo llevo yo o lo lleva mi compañera, pues aquí podéis elegir el responsable. Luego esto de aquí es la fecha de protección de datos. Entonces aquí se tendría que poner aquella en la que se le ha comunicado al cliente este aspecto. Entonces, si el cliente, el día que empieza a ser cliente o que os da sus datos y le vais a crear una ficha y se lo comunicáis y que vais a tener sus datos introducidos, pues podéis poner aquí la fecha en la que guardáis sus datos o en la que le comunicáis que le vais a crear una ficha de cliente. Luego, estos otros dos apartados, este tiene que ver con los boletines y entonces aquí podemos elegir, a la hora de hacer los boletines, tenemos una configuración de parecidos. Entonces, por un lado, la configuración de parecidos siempre es la default, pero luego, como ya sabéis, en boletines tenemos la default en configuración de parecidos, pero podéis crear otra configuración para modificar los parámetros y que os hagan pues, o más parecidos o menos parecidos. Entonces, si tenéis creadas otras, os saldrán aquí y entonces podéis seleccionar una, porque a lo mejor para este cliente que tiene 10 expedientes, pues quiere que le salga, pues en vez de la default, quiere esta configuración especial para que le salgan muchos más parecidos que a los demás o muchos más parecidos de lo normal. Entonces podéis elegir una configuración específica para un cliente. Luego también tenéis aquí la oportunidad de excluir boletines en el sentido que podéis darle aquí a nuevo y elegís, por ejemplo, pues el de España. Entonces aquí os saldrán unos tics y a lo mejor para este cliente en el boletín de España pues queréis ver identidades y parecidos, pero a lo mejor no os interesan ni las incidencias, ni la clasificación de Viena, ni las invenciones. Entonces podéis aquí poner para las marcas de este cliente qué información queréis ver y qué no. Entonces podéis excluir partes dentro de un boletín. Luego, este campo de aplicación externa no se suele usar, es un campo que creamos, que un cliente nos lo pidió, que lo querían tener ellos disponible para acceder a otra aplicación interna y lo tenemos aquí creado para un cliente en concreto. Vale, entonces luego, bueno, aquí abajo también tenemos la carpeta de documentos, que aquí luego veremos en datos vinculados el apartado de documentos, pero aquí también tenemos la carpeta para acceder a los documentos guardados de este expediente, de este cliente, perdón. Y luego aquí al lado tenemos esta otra opción, que es una carpeta alternativa de documentos. Entonces, en esta carpeta, lo que Apiges propone es que por defecto propone por defecto un directorio de forma automática para que guardéis los documentos, entonces para cada contacto.
Pero si vosotros, por ejemplo, ya tenéis definida una carpeta concreta en otra ubicación en la que queréis meter los documentos, pues aquí es cuando debéis pues plantearos esta opción y reasignar, por ejemplo, la carpeta de documentos para en vez de tener esa carpeta, le damos por defecto, pues que podáis tener otra para guardar todos los documentos. Luego aquí arriba podéis ver que según vamos metiendo la información, pues en el resumen nos va a ir saliendo la información. Y luego aquí también tenemos disponible los documentos, que también es otro acceso por el que podemos ver la carpeta de documentos y los archivos que tenemos, o incorporar, al agregar archivo, incorporar algún documento relacionado con este cliente, pues desde aquí también se podría introducir. Me voy a ir a la siguiente apartado de domicilios. Bueno, aquí en generales, también si tenéis introducido un código y lo quisierais reemplazar, le podéis dar aquí arriba, le dais a reemplazar y podéis cambiar el código de este cliente. Vale, me voy a ir ahora al domicilio y luego también que sepáis que si estamos aquí, por ejemplo, en domicilio y le doy a F1, me sale una ayuda en la que puedo ver también toda la información de esta pestaña y para qué sirve cada apartado. ¿Vale? Dándole a F1. Vale, entonces para dar un domicilio de alta le damos aquí a nuevo, podemos tener más de un domicilio si quisierais. Y luego aquí abajo es importante el tipo. Si fuera un cliente genérico al que le vais a mandar a este cliente toda la información, pues lo podéis poner como tipo genérico, o también tenéis la opción de poner solo correspondencia o solo facturación. También podéis dar de alta dos direcciones, una que sea de tipo solo correspondencia y que a esa persona ponéis el email y un contacto con la que solo vais a comentar pues, la correspondencia, y luego otro domicilio con solo facturación en la que cambia la persona y a lo mejor cambia el correo y entonces a esa persona mandan solo las facturas, si son personas diferentes. Luego, esta no le hagáis mucho caso porque tiene que ver con el API que es antiguo y ya está en desuso. Luego aquí tendríais que ir introduciendo la información. Aquí ponéis si es una entidad o una persona. Entonces aquí pondréis, si es una persona física, pues el nombre ponéis el nombre y el apellido, y si es una empresa, como por ejemplo aquí, pues lo ponéis en apellido. Luego tendríais que ir rellenando el resto de apartados y por ejemplo, aquí abajo cuando ponéis el código postal se va a poner automáticamente la provincia. Luego aquí podéis poner un email. Si queréis poner más de un email, siempre podéis poner punto y coma, un espacio y podéis poner otra dirección. Entonces, si queréis poner otra y podéis poner tantos emails como queráis. Luego, aquí también vais rellenando pues, estos datos. Aquí, por ejemplo, el de sección y división son campos que realmente pues, no se suelen utilizar, pero si queréis poner una sección con la que tratáis de este cliente o la división, pues lo podéis poner aquí. Luego aquí abajo, en precio especial y entrega a mano,
También son unos campos que nos pidió un cliente en concreto y los tenemos ahí para que los puedan utilizar, pero tampoco se suelen utilizar mucho. Y luego aquí abajo, en email de gestión de cobros, esto tiene que ver con la gestión financiera. Bueno, estos campos de aquí arriba también, si utilizáis la gestión financiera de APIGES, pues podéis ver que aquí si tenéis ya formas de pago introducidas, que se introducen previamente en la gestión financiera, pues aquí la podéis seleccionar. Y luego también tenemos la posibilidad de poner 3 días diferentes de pago, y si lo hacéis en 3 días o en 2, pues aquí poner el día, pues por ejemplo el 10, el 20 y el 30. Entonces también podéis poner aquí esta información. Y luego aquí, si vais a utilizar la gestión de cobros, pues para avisar a los clientes de facturas que a lo mejor están pendientes, pues aquí ponéis el email al que queréis que le lleguen este tipo de información. Luego también tenéis aquí estas dos opciones, que a la hora de generar cartas y mandar textos, si tenéis por ejemplo seleccionada esta, no enviar por email, pues cuando vayáis a mandar de forma masiva unos textos y este cliente esté introducido, pues aunque esté introducido, a él no le va a llegar al email, ya que tenéis aquí incluido no enviar por email. O también tenéis aquí esta opción. Luego este campo tampoco lo tendréis que usar, es para un número que necesitan en México y tienen aquí este campo disponible. Y luego aquí, si le dais aquí a este símbolo, que es como una señal de tráfico, aquí se podrá ver un mapa del domicilio. ¿Vale? Y os podrá salir el mapa. Y luego, una vez que hayáis puesto aquí el email, aquí podéis poner un email si lo queréis reenviar a alguien. Entonces, si ponéis aquí un email o tanto del cliente o vuestro, pues también llegará el email y se reenviará. Vale, vamos a pasar a los datos económicos. Entonces aquí tenemos también disponible esta opción si queréis guardar los datos económicos del cliente, si vais a facturar a través de APIGES, para meter los datos del banco, pues la cuenta, el IBAN, los diferentes datos los vais metiendo aquí. Luego aquí podéis poner el IVA, pues si es de España o si es de otro país, pues ponéis el IVA que corresponda. Y aquí si les hacéis un descuento o no, pues también lo podéis guardar. Luego, estos dos campos son específicos de la normativa española, que están también aquí disponibles para poder utilizar. Y luego, este de tipo cuenta también es un campo específico, bueno, pues que un cliente nos lo pidió y lo tenemos ahí disponible, pero no se suele utilizar. Luego también podéis ir utilizando estas opciones. Esta sería no generar las órdenes de cargo. Y luego aquí, en las empresas y en las series, podéis utilizar, si ya habéis dado de alta en la gestión financiera las series y la empresa, pues aquí podéis seleccionar la empresa con la que le vais a facturar y aquí las series que van a utilizar. Pues si queréis rellenarla de presupuesto, pues elegís la serie, pues la del 2016 o la del 2017. Y también los tenéis aquí disponibles, pero tampoco son campos obligatorios. Y este otro campo, el de la cuenta contable, se puede utilizar en traspasos de cuenta de clientes y facturas a contabilidad. También podéis asignar un centro de coste desde aquí, si quisierais tenéis aquí también la opción. Y luego las tarifas de facturación es por si le queréis asignar una tarifa, que también tiene que estar creada previamente en gestión financiera, y aquí sería pues para seleccionar la tarifa.
Luego también tenéis aquí disponible estos campos de pues, si queréis dar de alta otro artículo con algunos descuentos. Y aquí tenéis disponible la factura que sería en el caso de llevarlo a cabo pues, con las universidades. Si lo tuvierais que utilizar, pues podéis meter también aquí la información. Vale, voy a pasar a los titulares. Vale, muchas veces cuando damos de alta un domicilio y lo vamos a guardar, nos sale un aviso y nos pone, ¿queréis que estos datos también sean los mismos que para el titular? Y la mayoría de los casos pues se le dará que sí, y entonces la misma información que está en domicilio la podremos tener en titulares, y si no es la misma, pues le dais a que no, y entonces luego en titulares podéis dar de alta la información y en estos campos, entonces le daréis aquí a nuevo y podemos introducir los datos del titular. El titular sería los dueños de la marca, entonces podéis tener los titulares que queráis dar de alta, pues podéis dar de alta los que queráis. Entonces aquí funciona igual, si es una persona física pues ponemos nombre y apellido, y si no pues ponemos aquí en apellido la denominación. Y luego también sería pues ir introduciendo los datos que tengáis. También podéis poner aquí alguna observación y ponéis el domicilio, y luego aquí en forma fiscal también seleccionáis si es una entidad o una persona. Entonces, aquí vamos a introducir todos los posibles titulares que pueda tener un cliente. Para más adelante seleccionar cada expediente, en cada expediente vamos a seleccionar los titulares correspondientes. Entonces, como habrá varios titulares, pues luego en el expediente se elige el titular que es. Y entonces, en el caso de empresas, si es una empresa, pues introducimos el nombre completo, bueno, como ya había comentado, en el apartado de apellidos. Entonces, luego podemos ver que aquí en tipo tenemos tres opciones. Entonces, siempre hay que tener marcado uno como principal, que entonces sería aquel que por defecto se establecerá como el primero y recibirá pues la correspondencia por parte del organismo, y luego el resto pues serán los secundarios, todos los demás que se den de alta. Y luego también se pueden dar como posición, y entonces esto sería cuando se introducen expedientes impugnados. Si dais de alta un expediente impugnado pues de una marca a la que os vais a oponer, por ejemplo, si somos Coca-Cola, pues un expediente impugnado, por ejemplo, podemos dar a Pepsi, y entonces el cliente que asociamos sería Coca-Cola, que es el que se opone, y luego en titulares, en vez de poner Coca-Cola, como el expediente es de Pepsi, pues el titular que elegimos es Pepsi, porque es el dueño de la marca. Entonces aquí, si este expediente, este cliente fuera Coca-Cola, pues aquí, aparte de poner un titular de Coca-Cola, pondríamos otro de posición que sería Pepsi, y entonces es el que utilizamos de titular en el expediente impugnado de Pepsi. Luego aquí abajo, en el campo notificación, pues permitirá rellenar este dato en los impresos de la OEPM. Y luego también aquí tenemos disponible estos códigos de oficina que permiten introducir el número de titular de la UAMI y otros organismos. También tenéis la opción aquí en base de datos, le damos también aquí y podemos agregar un archivo, podemos agregar documentos que tengan que ver pues, con este titular que estoy dando de alta. Entonces, cada titular puede tener aquí sus documentos, los podéis introducir desde aquí. Y luego aquí, los domicilios inscritos, que permite tener hasta 8, pues sirve para guardar información de cómo están registrados los domicilios de los titulares en las oficinas de patentes y marcas.
que esta pestaña pues no se utiliza demasiado, pero la tenéis aquí disponible si quisierais. Luego aquí también tenemos disponible esta opción en la pestaña de poderes, que es posible informar de todos los poderes de este titular para cada uno de los países. Si tuvierais que dar de alta algún país, pues tenéis aquí también esta opción. Y en esta otra pestaña de otros datos es también, por si queréis meter aquí esta otra información, por tener más detalle, pues podéis también rellenarla. Que sepáis que la tenéis disponible. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pestaña. Entonces aquí, si este cliente trabaja con algún intermediario, pues lo podréis dar aquí de alta y asociarlo. Entonces, igual que este cliente está dado de alta como un contacto, también previamente tenemos que dar de alta a los intermediarios, guardarlos como contactos, y una vez que ya esté guardado como contacto, luego aquí podemos elegir pues de los intermediarios que tenga, pues elegimos uno y lo podemos asociar si este cliente tuviera uno. Entonces esto es por si hay a lo mejor un corresponsal en China o en Japón o en otro país que os lleva vuestras marcas de ese país, pues lo podéis dar aquí de alta. Y también tenéis la opción de, si quisierais, dirigir la correspondencia al intermediario. Luego voy a pasar al siguiente apartado, que es el de acciones comerciales. Entonces, aquí podéis guardar toda la información de todas las acciones comerciales o de todo el contacto que tengáis con el cliente. Entonces aquí podemos anotar todos los procesos que nuestro contacto ha ido realizando. Entonces también podemos tener un seguimiento sobre la situación de una actividad comercial y de cada actividad comercial pues el seguimiento. Entonces aquí podemos dar de alta pues las citas o un evento o una call o cualquier reunión. Entonces también tendríamos que darle aquí a nuevo y iríamos creando una a una. Aquí elegiríamos la acción comercial, pues si ha sido una conferencia o ha sido pues una comida. Entonces lo podemos ir dando de alta, entonces ponemos la fecha y luego aquí vais rellenando la información que queráis. Pues aquí ponéis el responsable, pues si habéis sido vosotros o otro compañero o la persona que haya sido de contacto la introducís. Y luego pues también si ha habido un importe, si ha tenido que ver algún intermediario. También aquí para tener más información, más en detalle, pues podéis elegir también la delegación, el cargo o la categoría. Aquí también en observaciones, pues podéis poner las observaciones que hayáis tenido. Luego aquí también tenemos un campo para poner el resultado. Y luego aquí, pues si queréis poner, por ejemplo, el próximo contacto, pues ponéis la fecha, pues en un mes voy a volver a contactar con él, pues lo podéis también poner. Pues también tenéis aquí estos otros campos, posibilidad de éxito, también podéis marcarla. Y luego aquí abajo tenemos la posibilidad de incorporar acciones relacionadas con esta acción que estamos dando ahora. Por ejemplo, estamos en esta de aquí y aquí podemos tener acciones relacionadas con esta acción. Entonces, de esta manera, las acciones relacionadas, de esta manera dispondrá de un histórico de acciones, por ejemplo, serían las hijas, dependientes de uno principal o de este que sería el padre. Entonces aquí si le damos a este botón podemos acceder y se nos abre más o menos la misma información que le podemos dar aquí a nuevo y ir rellenando los datos. Entonces, pues si de esta acción principal ha salido otras acciones, pues aquí podemos ir introduciéndolas.
y tenemos los mismos campos disponibles. Y aquí podemos también crear más de una, ya que se nos irían guardando aquí en un formato también de listado, pues las acciones, las hijas, pues si tenemos 2 o 4, las podemos ir introduciendo. Luego en este apartado también tenemos la posibilidad de enviar un email o elegir una carta. Aquí saldrían, por ejemplo, los textos que tenemos ya previamente creado en cartas, me saldrían aquí, pero no me van a salir todos, me van a salir solamente los textos que estén visibles para acciones comerciales. Esto, si me voy a cartas, y le doy aquí a textos, tengo aquí esta opción de visible para acciones comerciales. Entonces yo puedo elegir los textos que quiero que sean visibles para acciones comerciales, que a lo mejor no serán todos, entonces los puedo ir seleccionando. Entonces cuando estén en esta opción de acciones comerciales y le dé aquí a los textos para poder ver los textos que tengo visibles para acciones comerciales, serían los que me salen aquí. Entonces ya puedo seleccionarlo y se pueden mandar las cartas, o así con textos ya creados, o tengo también aquí esta otra opción para desde aquí también poder mandar un email. También tengo aquí una opción de documentos que en esta misma acción también se pueden guardar los documentos relacionados con esta acción. Y en cada acción comercial pues tendréis disponible el apartado de documentos para poder guardar los que correspondan. Entonces le podríamos dar aquí y los iríamos guardando. Entonces, una vez que hemos rellenado estos datos, luego, por ejemplo, si me voy aquí afuera, aquí debajo de contactos, si me voy aquí a acciones comerciales, aquí tenemos la posibilidad de realizar filtros por los campos que hemos ido asignando en los detalles de cada una de ellas. Entonces aquí, si quisiéramos buscar pues por acción comercial, pues quiero ver las citas que he tenido. Aquí, por ejemplo, en fecha podéis poner pues desde enero hasta diciembre del 2016 y ponéis alguna opción, o aquí podemos poner otra. Entonces nos va a sacar el listado de los clientes con los que he tenido en el 2016 estas acciones. Y entonces podéis a través de los filtros sacaros los listados para ir haciendo listados y ver la información. Voy a volver al cliente que estábamos viendo. Y entonces, nada, este sería el apartado de las acciones comerciales. Entonces me voy a ir ahora a artículos. Y entonces aquí, en este apartado de artículos, podemos ir grabando pues aquellos artículos del cliente que son facturados periódicamente. Entonces aquí podemos ir dándolos de alta. Aquí también los artículos lo tenemos que tener creado en gestión financiera previamente, y aquí al darle a la lupa pues elegimos el artículo y los podemos ir teniendo aquí en un listado. Entonces luego aquí todos los artículos pendientes que haya se pueden convertir todos en una sola factura para luego poder mandar la factura a este cliente. Esta pestaña de aquí de vigilancia mundial sería el otro servicio que tenemos de vigilancia mundial. Y este de aquí también sería otro servicio que tenemos de expedientes en la web.
Entonces estos, para poder acceder, habría que tenerlos contratados. Y luego tenemos aquí este otro, que es el control de tiempos. Entonces, en este control de tiempos es como para poder cronometrar el tiempo que se dedica a un asunto en concreto y podéis ir dando de alta y así luego de esta forma ser facturado con arreglo a la máxima exactitud posible. Entonces, si vais a ir trabajando, pues ponéis el usuario con las horas o los días que ha estado y así luego pues poder facturar en torno a las horas que se han utilizado para este cliente o para llevar a cabo determinada acción. Luego aquí en datos vinculados tenemos esta opción de modificaciones, que esto sería para poder ver los cambios que se han producido en este contacto. Entonces, si un día introducís una dirección y al día siguiente cambiáis el idioma o ponéis otro email, pues aquí van a ir saliendo los cambios para poder ver el usuario que lo ha hecho y qué es lo que se ha cambiado. Y podemos ver la fecha y la hora. Entonces, así ver pues, si se ha introducido algún campo mal o se ha cambiado algo que no se debía de cambiar, pues aquí podéis ver todos los cambios y todas las modificaciones con respecto a este cliente. Me voy a ir entonces ahora aquí a las anotaciones y aquí tendríamos como un libro de registros que aquí se van a ir anotando automáticamente cada vez que mandemos un email a través de APIGES y cada vez que se lo mandemos a nuestros clientes, pues automáticamente se va a guardar aquí la incidencia que hemos mandado un email y entonces vendrá pues la fecha, aquí pondrá pues enviado o si lo vais a mandar y lo habéis generado y no lo habéis enviado, pues pondrá pendiente de enviar y el usuario que lo ha hecho. Entonces, esto es para que llevéis un control y podáis ver el listado de anotaciones y ver pues, el contacto que habéis tenido por email con este cliente. Entonces, aquí abajo podemos ver que es un email y en textos podemos ver el texto que le hemos mandado, la carta que hemos elegido desde el apartado de cartas y la que le hemos mandado. Y luego aquí en archivos podemos acceder a la carta que se ha mandado y poder verla. Y luego pues también podemos poner alguna observación si quisiéramos. Y aquí en artículos y tasas también tenéis estos campos disponibles por si quisierais, pues aquí en el artículo se puede indicar el artículo de la gestión financiera que tiene relación con esta anotación, por ejemplo, si fuera el caso. O si este tuviera aquí por ejemplo, una tasa asignada, pues también la podríais poner, ¿vale? Y también aparecería aquí automáticamente. Este campo de aquí de clave lo tenéis también si queréis poner información, es un campo libre. Y aquí, pues, bueno, si fuera el caso de que queréis poner también esta información, pues también la podríais rellenar. Aquí pondría, pues, si está enviado, recibido o pendiente de enviar. Y esta sección tiene que ver con la siguiente, que es con la de documentos, que ya habíamos comentado antes, que aquí tendríamos que introducir, bueno, aquí automáticamente también cada email que se mande y cada carta que se mande viene la anotación automáticamente y aquí en documentos automáticamente se va a guardar el documento o el texto o la carta que se haya mandado a nuestro cliente, se va a guardar automáticamente y pondrá la fecha. Entonces aquí podemos volver a acceder al texto que se le envió y lo podemos abrir y pues volver a leer para ver pues, lo que le dijimos. Y aparte de tener aquí automáticamente los textos guardados, también podemos crear unas carpetas. Si le damos aquí a directorio, podemos crear una nueva carpeta y ir metiendo pues aquí las facturas, aquí las acciones comerciales, ir ordenándolo también por carpetas. Luego aquí, si le damos también al directorio, podemos, al darle en agregar archivo, pues
es lo que os comentaba antes, que podemos acceder a vuestro ordenador y coger cualquier documento, cualquier PDF que tengáis relacionado con este cliente y guardarlo aquí, para que así podáis tener aquí todos los documentos del cliente pues, guardados juntos y tenerlos todos juntos. Luego también, si mandáis desde vuestro correo, desde vuestro Outlook o desde el correo, si tenéis ahí alguna carta o tenéis algún email relacionado con este cliente, pues ese email lo podéis seleccionar y lo podéis arrastrar y lo arrastráis, venís aquí y ya aquí lo soltáis. Y aquí se pueden quedar guardados estos correos que tenéis en vuestro Outlook y los podéis también tener aquí. Arrastrándolo se pueden tener también aquí guardados. Entonces también aquí los documentos que se van a guardar son solo se van a guardar los documentos que no tengan que ver ni que estén asociados a ningún expediente, porque en ese caso se guardaría en el apartado de documentos del expediente, se guardaría ahí la información, pero si no tuviera que ver con ningún expediente, pues se guardaría aquí en el de clientes. Pero que tengáis en cuenta que muchas veces las cartas que se envíen o la información, en vez de estar aquí, estarán los documentos de las fichas de los expedientes. El siguiente apartado es el de expedientes y aquí podremos ver un listado de todos los expedientes que lleva este cliente. Entonces, a modo de resumen, aquí vienen todos los expedientes y también se puede acceder a uno de ellos. Si, por ejemplo, pues me interesa ver este, con doble clic se puede abrir y podemos ver la ficha de mi expediente. Entonces aquí tendríamos también pues, unas estadísticas y aquí los expedientes. Luego el siguiente apartado, que es el de artículos pendientes, aquí podemos ver los artículos, en este caso las tarifas, que tienen pendientes de facturar el contacto. Entonces aquí si tiene alguna pendiente de facturar, pues nos saldría aquí también en formato listado y podríamos ver las que tiene pendientes. No, ya modificaciones ya lo hemos visto, luego facturas emitidas y recibidas. Esto si utilizáis la gestión financiera pues a través de facturas emitidas y también de facturas recibidas, pues podemos ver las facturas o las órdenes de cargo o los presupuestos que tenemos con este cliente, pues también se pueden ver desde aquí, aparte de verlas en gestión financiera, y también pues, nos permite acceder a ellas con doble clic, las podemos abrir y consultar. Entonces, esto sirve también para facturas recibidas y desde aquí lo que también tenemos, es posible dar de alta una nueva. Le daríamos aquí a la flecha y podemos crear una nueva. Y luego aquí tenemos distintas opciones para mandar también un email. Si queremos mandar de forma individual a este cliente un email, pues lo podríamos hacer desde aquí. Entonces, por un lado le podemos dar a mailing y entonces aquí podemos seleccionar la carta y enviársela a este cliente. O si no queremos seleccionar una carta que esté creada previamente ya, pues podemos elegir también la opción de un email y se nos abrirá un correo en el que si pinchamos se nos abre un Word. Y aquí podemos poner pues, lo que le queramos contar, lo guardo primero, luego ya lo cierro y podemos poner el asunto y se lo podemos enviar. Y luego aquí tenemos otras opciones que se nos abrirían un texto, en este caso confusión de datos, y en este caso se nos abriría un Word también en blanco para generar una carta o un texto y poner pues, la información que queráis o una plantilla y luego también poder guardarla y luego ya poder seleccionarla, como ya está, ya la hemos creado, la podéis seleccionar y poder enviarla.
Y este sería el apartado de contactos. También aquí tenéis una ficha que os podéis sacar, que sería un informe, que si le damos, por ejemplo, aquí a generar, nos sale la ficha en PDF con toda la información que tiene este cliente en su ficha. Y entonces así pues os podéis sacar informes de un cliente en concreto. Entonces os vendría aquí toda la información. Y este sería el apartado de clientes. Si os han ido surgiendo dudas o si tenéis alguna pregunta, las podéis ir escribiendo por el chat.